Bueno, bienvenido. Gracias por invitarme, Antonio. Pasamos de incertidumbre a incertidumbre. ¿Qué estás viendo de la Argentina? Me quedé enganchado con la discusión anterior, con algunas reflexiones. Por supuesto, la de Enrique de la incertidumbre, que atraviesa absolutamente todos los estratos de la vida diaria y que es una obviedad lo que voy a decir, pero el que tiene la responsabilidad primaria de marcar un camino a través del cual vamos saliendo es el Estado, ¿no? Sin duda. El principal proveedor de certidumbre es el Estado. Pero también la cuestión, me sorprendió que recién al final entrara la cuestión de la droga, que creo que lo dijo Enrique. Inclusive porque se estaban mencionando dos casos que sabemos que tienen su origen en peleas de bandas, básicamente. Peleas de bandas y en Tucumán, bueno, el narcotráfico, absolutamente. Tucumán, que hoy día es tierra de nadie, ¿no? Sepámoslo, no solamente por la salud, por la falta de instituciones, pero porque la droga fue, conozco el caso, y fue tomando prácticamente toda la provincia. Y este es un caso típico, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el negocio que tiene la política? ¿Cuál es el negocio que tienen las fuerzas de seguridad que no tienen el incentivo para atacar la droga, ¿no? Esto es... sí, ahora, pasan los gobiernos y el tema de la inseguridad no se resuelve, la economía menos. Por eso me parece que tiene que haber algo atrás que no les importa a los dirigentes políticos cuando llegan al poder mejorar la seguridad. Porque saben que además la gente no vota con la seguridad. Mira, a mí me preguntan mucho en qué se parece esto que está pasando en la economía al 2001. Hay muchas similitudes, muchas diferencias. Pero hay una diferencia muy grande que se toca con el tema de la seguridad o de la inseguridad. Y es que en el 2001 no tenías la penetración que tenía o que tiene hoy el narcotráfico, el negocio de la droga, en todos los conurbanos y a lo largo de todo el país. De hecho, la crisis del 2001 y la caída de la caja generó que entrara la droga a financiar política. Sí, ese fue el inicio. Después de la crisis del 2001, cuando se quedó la política sin caja, entró a financiar la droga. Si no tenés eso en el diagnóstico, no entendés cómo los delitos son mucho más violentos. Yo creo que esta es la discusión que estamos teniendo, ¿no? No es lo mismo la violencia de hoy que la violencia de 20 años atrás. En cualquier política de seguridad, sí, por supuesto está bien lo que dice Burlando de la desigualdad, está bien lo que dice el juez del Código Penal, pero hay un trasfondo de ausencia del Estado, eso es lo que es, de ausencia del Estado. En muchos de estos lugares que funciona como caldo de cultivo para que se meta primero la droga y para que después esa droga le queme el cerebro a los que están fuera del sistema y también a los que están al borde del sistema, ¿no? Entonces este es un gran tema. ¿Y en lo económico? ¿Qué nos espera? En lo económico, bueno, tomo la idea de la falta de certidumbre, de la gran incertidumbre. Le agrego que el gobierno está confundido y aturdido. Una semana toma medidas en un sentido, otra semana toma medidas en otro sentido. Yo escuchaba una entrevista que tuvo el ministro Guzmán en este canal el viernes con Alejandro Fantino. Y muy articulado explicaba por qué no era un problema las reservas, porque bueno, hay superávit comercial, no hay que pagar deuda. Ese mismo día, el viernes, cayeron 160 millones de dólares las reservas. Entonces, el mismo día que el ministro te está diciendo no tengas miedo porque está todo bajo control, se van en un día a 160. Está claro que hay una desconfianza importante. Bueno, ese es el problema, ¿no? Y la desconfianza es hija de la incertidumbre también es la otra dimensión de un gobierno que se fue como ensimismando y colapsando hacia el presente, es cierto, en parte por la respuesta a la pandemia. Esto no sucede en todos los países. La cuarentena, en realidad, te detiene en el tiempo, básicamente. Yo lo veo con los hijos adolescentes, lo duro que es para ellos no poder planificar. No tenés futuro, básicamente. Bueno, por eso yo planteé esta cosa de la incertidumbre. Si naturalizamos la incertidumbre, estamos en problemas. Bueno, pero acá... Porque necesitas certidumbre. Permitime que vuelva al gobierno, porque ¿cómo resolvés la incertidumbre? Vos preguntás en lo económico. Bueno, ofreces un programa, estableces un cuadro de situación, un diagnóstico y un esquema de distintos pasos hacia dónde querés ir. No, el presidente te dice que no le gustan los programas, que no necesita los programas. Pero además no hay, realmente no hay. Además no hay. Ahora, cuando viene la oportunidad en el presupuesto, acordate que hay dos temas que el gobierno nos vendió como las grandes mojones de certeza hacia adelante. La negociación de la deuda, que duró 2 minutos,
por miles de razones que, bueno, no viene al caso, sí, discutir. Pero después hicieron mucho ruido con el presupuesto 2021. Es el primer presupuesto del gobierno y bueno, y esto muestra la coherencia, qué sé yo. Ese mismo ministro que te dice no vamos a devaluar, es el ministro que en el presupuesto te dice el año que viene vamos a emitir 1.2 billones de pesos. Sí, aparte con nosotros aquí Guzmán fue muy claro, no se baja el gasto. Claro, no solo no se baja el gasto, que podés discutirlo, pero me estás reconociendo desde la máxima autoridad que el problema de hoy, que es un problema de muchos pesos y pocos dólares, lo voy a solucionar con más pesos todavía. Y yo te pregunto, ¿y cómo haces para cubrir el déficit enorme que tiene la Argentina? Plata no te van a prestar más. Está claro que no te van a prestar más. No tenés exportación, tenés superávit comercial, pero no alcanza. Pues de hecho, de alguna manera, estás frenando los dólares para importación, con lo cual te va a repercutir en la producción. Entonces, ¿cómo haces para cubrir el déficit si no es emitiendo? Bueno, lo primero que tenés que hacer, a ver, si vos tuvieras... No van a bajar el gasto. Bueno, si tuvieras un programa creíble, eso achica los tiempos de la recesión, la economía se empieza a recuperar, con esa recuperación empiezan a cobrar algo más de impuestos, ese es un camino, digamos, ¿no? No es un camino garantizado, pero es un camino. El problema es que lo que te dice Guzmán, más allá de lo que pienses respecto del gasto, te dice, el déficit del año que viene es el mismo que el de este año, ajustado por COVID, digamos. Esto es lo que mandó el presupuesto. Entonces, 4,5% del producto no se puede financiar de ninguna manera. Entonces, el problema está ahí. El problema es que cuando vos armás el esquema, no me estás diciendo, bueno, vamos a ir saliendo de esta manera, la economía se va a recuperar así, voy a tener la posibilidad de cobrar más impuestos, eso va a reactivar. Cuando reactive, entonces voy a necesitar emitir menos pesos. No hay ese panorama. Está bien. Ahora, yo siempre tiendo a pensar lo mismo. Yo creo que la persona que gobierna, sea cual fuere, quiere que le vaya bien, porque es la posibilidad que tenga de ser reelecto. Y si no quiere ser reelecto, por lo menos de retirarse con honores. Entonces, ¿qué es lo que no ven si están así? Bueno, acá tenemos ¿Van a hacer algo para que les vaya mal? Eso es lo que yo no entiendo. Yo no estoy en la cabeza de ellos, ni hablo con ellos. Simplemente puedo verlo desde afuera. Pero hay una dimensión que no podemos ignorar, Antonio, y es la dimensión política. Es bastante obvio que la coalición de gobierno es una coalición compleja. Sí, ¿no? Sí, seguro. Y entonces los objetivos de Cristina Fernández de Kirchner, que es la accionista principal del gobierno, son muy distintos de los objetivos del resto. Y eso no lo digo yo, no lo estoy inventando, lo vemos en la práctica. La agenda de Cristina, que avanza en el Senado, es liberarse de todas las causas. Lo que pasa es que la agenda de Cristina, si no funciona la economía, va a quedar en 10º lugar, porque va a ser muy compleja la Argentina si esto sigue en este camino. Sin duda, pero ¿por qué crees entonces que se está apurando Cristina? Cristina podría haber esperado a que Alberto hiciera las cosas más o menos bien, llegara a las elecciones del año que viene. No, lo que te está revelando la actitud de Cristina es que ella entiende que la cosa está mal, me parece que también entiende que se está gestionando mal, ve un riesgo para el oficialismo en las elecciones del año que viene, y es la única manera de explicar por qué está acelerando tanto en cosas que no le importan a nadie. Realmente. Y ahí te referís fundamentalmente a la reforma judicial. La reforma judicial, a correr los 3 jueces. Todo lo que es la justicia, fundamentalmente. Sí. Ahora, vuelvo. ¿Y no sería mejor ante este escenario tratar de resolver las cosas, más allá de lo de Cristina, desde lo económico? ¿Crees que el gobierno está viendo lo que pasa en la Argentina? Pues la otra es que veas tu propia película, que pasa también. Da la impresión de que están viendo su propia película, sí, da la impresión que están viendo su propia película. Es lo que transmiten cada vez que salen a hablar. Y bueno, sí, ese es un problema que tienen ellos y que tienen que resolver con un diagnóstico correcto. Me parece que hasta ahora vienen negando el problema. Pensaron que renegociando la deuda... fue una oportunidad... que no fue mal, fue una oportunidad buena, se perdió a los 20 días. Bueno, tampoco fue tan buena la negociación, ¿no? Tardaron mucho tiempo, durante todo ese tiempo pagaron dólares que ahora podrías tener, lo único que hicieron fue postergar en unos años los vencimientos que de todos modos vas a tener, ¿no? Y por supuesto que la reacción del mercado era una reacción previsible para los que decíamos, muchachos, acá hay que arremangarse y hacer, ¿no? Vos comenzaste hablando del 2001. Lo pegaste con la droga, pero... Y en términos de crisis económica, hoy tenés un sistema financiero que no sé si es comparable al 2001. No es comparable. No es comparable. No es comparable por varias razones. Es mucho más chico,
es mucho más transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos hoy no arriesgaron tanto los depósitos como los tenían arriesgados en el 2001, tanto en pesos, pero fundamentalmente en dólares. Una de las cosas que hicimos nosotros, Antonio, cuando llegamos al Banco Central a fines del 2002, fue prohibirle a los bancos prestar dólares de los depositantes a empresas que no generaran dólares para poder devolverlos, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales hoy se van los depósitos en dólares, pero no genera problema porque los bancos tienen los dólares para devolver, ¿no? Entonces, si el sistema financiero es mucho más chico, no ha contribuido en los últimos años al crecimiento como podría haber contribuido, pero hoy no es la caja de resonancia de los problemas que tuviste en el 2001, ¿no? Ahora, las otras cuestiones son más complejas, primero porque venís de varios años de estancamiento, ¿no? Llevamos, antes de la cuarentena, Argentina llevaba casi 12 años sin crecer, ¿no? El mismo ingreso que en el 2007, ¿no? Atravesando distintas administraciones. La caída en la actividad económica de este año es superior a la del 2001. Es inédita para la historia argentina. Y las consecuencias que esto tiene en los distintos estratos sociales, sobre todo en la informalidad. No nos confundamos con esta idea de que, bueno, con un IFE resuelvo todo. Este es un gobierno que, por mal diagnóstico, le dijo al 35% de los trabajadores informales de Argentina: ustedes no pueden laburar, quédense en su casa. Sí, te pagamos. Te pagamos. Igual el error de diagnóstico fue más grave de Banoli, porque había calculado 3 millones, terminaron siendo 9. Sí, y también de presidente. El presidente de la Nación, que fue jefe de gabinete, que tuvo cargos públicos toda su vida, se entera cuando asume que hay 9 millones de personas a las que no atiende el Estado. Bueno, y este es el problema también de la discusión anterior. ¿Cuál es el tamaño del Estado? ¿A dónde el Estado tiene que llegar? ¿A dónde no está llegando? Y eso te lleva inexorablemente, para no volver a repetir los errores de las últimas décadas, a la necesidad de un acuerdo político. Hasta que los políticos no se pongan de acuerdo. No pareciera lejísimo eso. Bueno, es que la grieta o separación es cada vez más profunda. Da esa impresión, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de insistir en que se haga. Y obviamente el que tiene que convocar, al que le toca convocar es al presidente, ¿no? Ahora, el otro día tuvieron esta primera reunión del Consejo Económico y Social, sindicatos, empresarios, y acuerdan 10 puntos. Sí, 10 puntos además. Pero nos ponemos de acuerdo de esta mesa es roja, nos ponemos de acuerdo de tu saco es azul. Claro, y además ninguno de los puntos te dice cómo llegar. Sí, hay que exportar más, bárbaro. ¿Y exacto, cómo? Exactamente. Son todas expresiones de deseo, ¿no? Me imagino que lo habrás escuchado y lo habrás visto a Mauricio Macri en estas últimas 2 semanas, que prácticamente hizo un roadshow mediático. La verdad que no sé si por el libro que se presentó finalmente del hermano o porque se sentía como afuera del armado se estaba haciendo. ¿Qué te pareció? Me pareció que, bueno, que tiene necesidad de salir a hablar, que está en su derecho, que está bien que haga alguna autocrítica, pero bueno, también creo que la Argentina sigue, ¿no? Me parece que hay que escuchar siempre a los expresidentes porque estuvieron en ese lugar. Duhalde también ha estado muy activo. Sí, lo último que dijo Duhalde, que estamos en un estado, una situación casi preanárquica. Bueno, más allá de que él en su momento dijo que no estaba bien, o sea, no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo él, no deja de ser un expresidente con experiencia en el terreno. Creo que todo hay que escucharlo, pero también creo que hay que mirar hacia adelante, ¿no? No hay casos en Argentina que yo recuerde, no hay casos de expresidentes que perdieron las elecciones que después vuelvan a ser electos, ¿no? Y me parece que el camino que tiene que tomar la oposición es el camino que está tomando Juntos por el Cambio, sin un liderazgo claro. Obviamente que hay distintos dirigentes que sobresalen, pero hoy lo más importante para nosotros es mantener y sostener la unidad, y que esa unidad aparezca como una alternativa para el que evidentemente se está cansando de esta gestión. Mira, hoy miraba una encuesta, es tempranísimo, las encuestas tienen sus problemas y demás. Pero me impresionó este número, una encuesta de 1.200 casos de la Universidad de San Andrés, muy completa, y decía, en todo el país, decía que el 40% de los votantes de Alberto Fernández en la última elección creen que está haciendo una mala o muy mala gestión, digamos. Entonces, hay un electorado independiente que no se casa con ninguna de las dos puntas de la grieta. Le dio el triunfo a Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, nosotros como oposición tenemos que trabajar no para una candidatura
sino para un cambio de rumbo y para empezar a marcar algunas de estas cosas que vos planteabas, volver a tener un futuro, volver a tener certidumbre, ¿no? En una república es tan importante el oficialismo como la oposición, y en eso no nos acostumbramos a eso en Argentina. No, pero además es lo que te da la esperanza de alternancia si las cosas no funcionan. Exactamente, sí. Si te llama una empresa extranjera, te contrata y te dice, bueno, queremos decidir si invertimos o no en la Argentina. ¿Qué le dice hoy un economista a un cliente externo? No, por supuesto depende muchísimo del sector. No, sí, está bien, pero más allá del sector, vamos a hablar de un sector, no sé, si querés poner el energético, que todavía la Argentina, pero ¿qué le decís hoy a un cliente? Le digo del que Argentina exterior? sigue siendo una fuente inagotable de oportunidades, que mientras no haya rumbo, eso se ajusta en términos del precio de ingreso de las y el dólar. Claro, o sea, tenés que entrar muy barato para que sea negocio. Y que lo que hay que mirar por sobre todas las cosas es cómo se ordena la situación política. Y yo creo que, y la doy vuelta, la digo para nosotros de la dirigencia, todo depende de cómo los políticos encontremos la manera de acordar en cuestiones centrales, ¿no? Pero vos realmente imaginás un gobierno llamando a la oposición para acordar puntos. Yo creo que la necesidad tiene cara de hereje, Antonio. Y bueno, yo puedo creerlo en un sector del gobierno, no en todo el gobierno. Bueno, a ver, nosotros estamos siempre dispuestos Es que no hay solución, sino. No, claro que no hay solución. Y lo ves. Es más, yo te decía esos 10 años de estancamiento desde el 2007 hasta el 2019. Esto puede ser un poquito forzado, pero si vos te fijás, recordás lo que pasó en el 2008, Sí. El momento de la pelea con el campo, Sí, la 125. la 125 de Martín Lustó y el voto no positivo. El voto no positivo del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, radical, que había llegado a ese cargo en una fórmula conjunta con la peronista Cristina Fernández de Kirchner. Inédito. Nunca habíamos tenido una fórmula conjunta radical, peronista radical. Era el experimento de Néstor Kirchner de la transversalidad, la concertación. Bueno, se cayó la careta de ese experimento. Y cuando se cayó la careta de ese experimento, que no era genuino, bueno, empezó, yo creo que ahí empieza la grieta que nos viene jorobando desde entonces. Que está cada vez más profunda. Que está cada vez más profunda, no por responsabilidad de la oposición en estos momentos, hay que decirlo. Mira, tenés fundamentalistas de los dos lados. Hay fundamentalistas de los dos lados, pero cuando vas a las... No hay una sola responsabilidad. No, pero anda a las acciones concretas. Este gobierno asumió y tuvo en los primeros 3 meses todas las leyes que quiso tener. Después vino la cuarentena y gobernó por DNU, ¿no? Es que yo creo que hay una responsabilidad grande de la grieta actual del gobierno, pero me parece que hay de los dos lados también. Porque de hay los dos lados, por fundamentalistas. supuesto. Pero hago esta distinción, porque cuando nosotros asumimos en el gobierno anterior, nunca nos acompañó en ninguna ley el kirchnerismo. Nosotros teníamos que ir buscando entre los distintos partidos de la oposición. Juntos por el Cambio tuvo una actitud muy distinta, y esa actitud distinta de colaborar es la que va a tener si llega un momento del presidente y convoca algo más amplio. ¿A qué dólar está puesta la economía en la Argentina hoy? Porque obviamente todos los gobiernos dicen lo mismo, el blue no genera precios. Yo, la verdad que... Bueno, el problema es la brecha, claramente, ¿no? El problema es la brecha, y ahí el gobierno también tiene una, no sé si por negación o si fantasía o no querer ver la realidad, te dice no, el tipo de cambio oficial viene aumentando lo mismo que la inflación, entonces no hay atraso cambiario. Bueno, pero por alguna razón está esta brecha, y la brecha tiene un impacto directo en la actividad económica. Vos me preguntabas si alguien va a venir a invertir. Bueno, veamos cómo se resuelve la brecha y después vengo a invertir. ¿Cómo resolves la brecha? Vos necesitas que los títulos, porque la brecha, tomala contra el contado con liqui, que es un dólar oficial, blanco, financiero, tiene que subir. Los bonos de la Argentina tienen que subir para que te caiga la brecha. Para eso tenés que generar confianza. Obviamente. Es eso. Porque el viernes bajó porque hubo un llamado diciéndole a los bancos no operen contado con liqui. Exacto. Eso lo puede tener 2 días. Digo, este es el famoso estilo Guillermo Moreno, llamar a los bancos para decir, che, bajame el precio. Ahora, para bajar genuinamente la brecha, vos tenés que hacer subir los bonos, los títulos de la Argentina. ¿Cómo lo lográs? Con confianza. Y volvemos a todo lo que discutimos antes. Certidumbre, futuro, programa, acuerdo. Hasta que no tengas eso, cualquier medida que puedas tirar, además de que las medidas hasta ahora son todas contradictorias. Sí, pero, sí, porque evidentemente hay mucha interna entre economía, Banco Central. Claro, pero vos fíjate, a ver, los instrumentos que usaron en este último tiempo, una combinación de varias cosas. Restricciones, ¿no? Mayor cepo, mayores restricciones a las importaciones.
aumentar un poco la tasa de interés, bajar un poco las retenciones, ¿no? Todas esas cosas tienen impactos no deseados. Vos subís la tasa de interés y como buena parte de los pasivos del Banco Central están ajustados a tasa, eso provoca el efecto contrario, que es el mercado sabe que si subís la tasa de interés hoy, mañana vas a tener que emitir más. El mercado sabe que si bajás las retenciones vas a tener mayor déficit y como no hay fuente de financiamiento vas a tener que emitir más. El mercado sabe que si empezás a restringir las importaciones vas a profundizar el problema de desabastecimiento que ya tenés, ¿no? Entonces el productor, ¿y cuántas veces lo hemos visto esto en la economía argentina? El productor frente a la brecha y frente a la incertidumbre dice, la pucha, capaz que no me convenga producir, porque para cuando termino de vender me pagan menos de lo que yo, el costo en el que incurrí para producir. Entonces el productor frena, primero acumula inventarios, después deja de producir, después que dejó de producir, deja de invertir y de tomar nuevos planteles y la cosa se va como espiral hacia abajo, ¿no? Eso es lo que hay que cortar, perdón, Antonio, porque si no parece que no contesté. Hay que recuperar la confianza, básicamente es eso. Y yo personalmente creo que no la recuperás hasta que no haya alguna dimensión de acuerdo político que te permita un horizonte más largo de tiempo. Te hago una última pregunta que tiene que ver con esto. ¿Vos crees que el gobierno, para mí todo esto se genera fundamentalmente del sector privado? Es decir, ¿vos crees que el gobierno piensa que es el sector privado el que tiene que ayudar a salir de la crisis o crees que es solamente el Estado? Yo creo que ellos creen que el Estado tiene un rol central y... Porque todo esto que nombraste, si vos no liberás al sector privado para que produzca, genere empleo, no lo vas a conseguir. Obviamente. Y de vuelta volvemos a la coalición de gobierno. Las veces que el presidente intentó tender un puente con el sector privado, la vicepresidente vino y le pegó en los tobillos, ¿no? Entonces, eso le quita credibilidad al presidente que convoca. Este es el problema, ¿no? Entonces, me parece que primero hay una discusión en la coalición de gobierno que tienen que resolver y después sí poder ampliar la cosa hacia otro sector, hacia otros actores. Mira, Antonio, vos ves la historia de los países que se desarrollaron y son países que en algún punto llegaron a un acuerdo, porque... Seguro. Y bueno, entonces, ahora, si el acuerdo es, yo llego a la mesa y veo qué sandwichito me puedo llevar y no ofrezco nada que voy a poner, bueno, esa es la historia argentina de los últimos 30 años. Alfonso, muchas gracias. A vos, Antonio. Muy amable, permiso.